Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les comentábamos antes de la pausa que una de las últimas novedades que han estado aprobando los legisladores en el marco de la reforma energética es esta nueva ley de la industria eléctrica, una ley que viene a tocar directamente a la Comisión Federal de Electricidad, prácticamente privatizando, poniéndola a competir contra la industria privada. Para hablar del impacto que puede tener o que va a tener esta reforma energética, tenemos en la línea telefónica a Humberto Montes de Oca. Él es secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Humberto, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, Salvador. Pues estamos aquí viendo cómo se concluye el ciclo de imposición de la reforma energética en nuestro país, que va a tener graves consecuencias para todos los ciudadanos mexicanos y particularmente a los consumidores de la energía, como son los usuarios domésticos, que tienen más o menos un aproximado de 30 millones de usuarios en todo el país. Una pregunta inicial, Humberto. Una de las promesas que no se cansan de repetir el gobierno federal, Enrique Peña Nieto y los diputados, sobre todo el PRI y del PAN, es que gracias a esta reforma energética va a bajar el costo de la electricidad para los mexicanos. ¿Es así? ¿Qué opinión tienen ustedes los trabajadores electricistas? Bueno, lo mismo dijo Felipe Calderón cuando decretó la extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro como una antesala a esta privatización del sector eléctrico en nuestro país. Y bueno, los usuarios de la energía de la zona centro del país, del Distrito Federal y otros estados de la República, saben muy en carne propia que se trató de un embuste por parte de Felipe Calderón. Nunca bajaron las tarifas eléctricas, nunca se mejoró el servicio, y Comisión Federal de Electricidad asumió una actitud de confrontación con los usuarios de la energía, puesto que se les está cobrando de manera muy exagerada, en tanto que no hay personal que realmente esté haciendo la lectura correcta de los medidores y puede establecer un consumo objetivo de los usuarios. Entonces, aquí se dice que la energía es cara porque México no tiene gas, ¿no? Y que entonces con la reforma energética México podrá autoabastecerse de gas y entonces van a privilegiar la construcción de plantas de generación de ciclo combinado que funcionan con gas natural y que de esa manera se va a bajar el costo de la energía. Nosotros desmentimos esa hipótesis, ¿no? Es el precio internacional de la energía lo que se nos va a imponer a través de la Comisión Reguladora de Energía, que va a ser la instancia del Poder Ejecutivo que se va a encargar de determinar el costo de la energía, y lo van a hacer en estándares internacionales, Humberto, lo que va a afectar a los usuarios. Humberto Montes de Oca, te saluda Rubén Martín. Al tratar de compartir información con nuestro auditorio, en buena medida a veces nos centramos más en el tema petrolero, con esta ley de hidrocarburos, pero en lo que respecta al sector de la generación de electricidad y la distribución, ¿qué tan drástico es el cambio que vendrá con la aprobación de estas leyes secundarias? No sé si nos puedas compartir el panorama de lo que ustedes conocen. Sí, mira, esta ley de la industria eléctrica, a la fecha de su publicación, va a abrogar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que data de 1975. Esta ley pues se sustenta en que el servicio público de electricidad, desde la generación hasta el abasto, es exclusividad del Estado. Actualmente lo que van a hacer es desmantelar a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad, la única que quedó después del golpe a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro aquí en México. Comisión Federal de Electricidad es una empresa que integra todas las actividades del sector, es decir, generación, transmisión, distribución y comercialización de energía. Lo que van a hacer es desintegrar por completo Comisión Federal de Electricidad. Ellos ven verticalmente en líneas de negocio. Habrá empresas que generarán, ¿no?, en un mercado mayoritario de energía eléctrica. Se atribuyen la supuesta rectoría del Estado en la transmisión y distribución de la energía, que lo haría Comisión Federal de Electricidad a través
de empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. Y el asunto de la comercialización también sería una apertura total al concurso de las empresas transnacionales que obtendrían concesiones para la comercialización de la energía eléctrica en nuestro país. Entonces, Comisión Federal de Trabajo prácticamente se desintegra, se atomiza, ¿no? Y en todas las áreas hay mayor o menor apertura a la capital privado, en particular en transmisión y distribución, donde dicen que sigue siendo servicio público, pues es una falacia, porque ahí mismo se dice que para la ampliación y expansión de la infraestructura eléctrica de la transmisión y distribución también se podrán hacer contratos con particulares. Entonces vamos a ver en pocos años prácticamente la desaparición de la Comisión Federal de Electricidad, que no está en condiciones de competir con las empresas transnacionales que obtendrán permisos, concesiones o contratos para abarcar todas las actividades del sector. Humberto Montes de Oca, secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, lo que veremos en los próximos años es que, digamos, lo que tenemos, pues prácticamente estas generaciones de mexicanos, vamos a tener otro panorama en la, pues en el servicio de energía eléctrica. Va a haber empresas privadas disputándose la contratación del servicio, incluso para uso doméstico. Así es. Dentro de un artículo de esta ley de la industria eléctrica se dice que los usuarios del servicio tendrán que contratar con un suministrador de la energía al usuario final, que son los usuarios de todo tipo, pero en particular el usuario doméstico. Entonces habrá una oferta de suministradores, ¿no?, para que el usuario tenga opción de contratarse con alguna empresa suministradora dentro de su región, ¿no? Y bajo condiciones pues desfavorables tendrá que firmar su contrato. Anteriormente, con la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, uno se contrataba con Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad compraba energía a los particulares, a las generaciones, a los generadores de energía privados, transnacionales, y Comisión Federal era la única empresa que suministraba el servicio público de energía eléctrica a los usuarios domésticos. Hoy va a haber una cantidad de empresas, ¿no?, que van a estar compitiendo en el mercado y con las cuales se tendrá que contratar los servicios. Y otra cosa que también es importante destacar es que en la ley se criminaliza a los usuarios de la energía que no paguen la luz, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se criminaliza? Tiene que ver con el tema de los diablitos. Creo que leí por ahí que ya iban a pues imponer unas penas altísimas. Sí, se habla fíjate, nada más de 10,000 a 250,000 salarios mínimos para que se robe la luz, ¿no? Uf. Entonces, va a ser algo muy criminal. Ahora la misma Comisión Federal de Electricidad en la zona centro del país está cambiando los medidores, unos medidores de prepago, ¿no? Si antes de que tú consumas tienes que anticipar el pago de la energía. Como el señor Slim con los celulares, ¿no?, de prepago, que por anticipado gana. Bien, así es, y en cuanto tú consumas tu crédito, ¿no?, en forma automática, el medidor se va a desconectar de la red de baja tensión, entonces te vas a quedar sin luz, ¿no? Humberto Montes de Oca. Sí. Bueno, entonces estamos viendo el servicio público de energía eléctrica pues va a desaparecer y se va a mercancía. Humberto, estamos teniendo problemas en los últimos segundos. Tuvimos problemas para escucharte. A lo mejor te podrías mover un poco a ver si mejora la señal. Mover un tantito. Sí. Sí, con todo gusto. Se escucha mejor, bien. Claro. Humberto, a ver si está. Sí, se escucha. ¿Se escucha mejor? Sí, gracias. Quería preguntarte, bueno, estás previendo prácticamente la desaparición en pocos años de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que va a quedar es todo este grupo de transnacionales haciendo negocios y, sin embargo, entonces nos puede quedar una enorme deuda a los mexicanos. Hay que recordar que la propuesta de la reforma energética es que el gobierno absorba lo que llaman el pasivo laboral de la CFE, que supuestamente asciende alrededor de 500,000 millones de pesos. ¿Qué opinión tienen ustedes, los del Sindicato Mexicano de Electricistas, de esa propuesta y de ese pasivo que llaman laboral? Así es. Primero es señalar que lo que están buscando hacer es sanear a la empresa para poder
desincorporar sus activos, ¿no? Para poder privatizar los diferentes segmentos que hoy están integrados en la actividad de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Para que el que venga a comprar encuentre, como cuando fue la privatización de Teléfonos de México y de otras empresas públicas, que son rentables, ¿no? Las compran a una bicoca y después ellos las encuentran sin deudas, ¿no? Las compran y después las explotan y obtienen unas ganancias exorbitantes, como fue el caso de Teléfonos de México, ¿no? En segundo lugar, pues hay un pasivo laboral que son las obligaciones de la empresa con sus trabajadores, ¿no? A partir de la contratación colectiva. Lo que nosotros decimos que esta deuda es de las empresas, no es de los mexicanos, no es de los ciudadanos. Las empresas tienen activos con los cuales responder al pago de las obligaciones que adquirieron contractualmente con los trabajadores de Petróleos Mexicanos y con los trabajadores electricistas de SUTER. Y hoy nos quieren pasar la obligación de las empresas públicas que tienen con esos trabajadores a todos los ciudadanos, y es una cantidad impresionante. Y por último, yo quisiera contrastar cómo el gobierno, de forma mañosa, sí reconoce el pasivo laboral de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, y no reconoce el pasivo laboral de Luz y Fuerza del Centro con los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay dos medidas, ¿no? Una para sus consentidos, los líderes sindicales de Petróleos Mexicanos y de SUTER, que todo el tiempo colaboraron con este proceso de privatización, que hoy se acelera con la implantación de estas reformas estructurales, y a nosotros, pues, que fuimos despedidos de manera injusta, ¿no? Ilegal, ¿no? Y hasta ahorita no se nos ha reconocido un adeudo de más de 325,000 millones de pesos al que asciende el pasivo laboral de Luz y Fuerza del Centro. Son obligaciones del SAER, el organismo liquidador que tiene con nosotros los trabajadores. Nos deben el Fondo de Previsión Social, el Fondo de Jubilaciones y de Programa Habitacional. Y ahí no dicen nada ellos. Humberto Montes de Oca, ya comentaba Jesús, mi compañero Jesús Estrada al principio, una de las promesas es que va a bajar el servicio de la energía eléctrica. Una pregunta es si tú crees esa afirmación que hace el gobierno, y la otra es qué grandes empresas internacionales son las que eventualmente estarían interesadas y podrían entrar al mercado mexicano de la energía eléctrica. Bueno, nosotros observamos que hay ya en el mercado de la generación eléctrica hay privados, ¿no? Y ahí las empresas que están más fuertes son las empresas españolas. Iberdrola, Unión Fenosa, también hay una empresa de Estados Unidos, Interjet, hay empresas italianas, Techin, que son las que van a extender su inversión privada en la energía, en la generación de energía hacia otros ámbitos, la comercialización, ¿no? Y a través de contratos en la distribución y transmisión de la energía. Son las empresas que ahora, digamos, llevan la mano, llevan la ventaja, fundamentalmente Iberdrola y Unión Fenosa. Y de que van a bajar las tarifas eléctricas, bueno, pues hay muchas experiencias internacionales a donde se demuestra que la privatización del sector eléctrico, que la conversión de un servicio público en mercancía nunca ha sido de beneficio para los usuarios, que al contrario está demostrado, incluso en mismo España, que las tarifas eléctricas se disparan hacia la alza, porque en esa competencia ellos llegan a acuerdos, hacen su holding y ellos imponen las tarifas que quieren para no dejar de tener ganancias de la compraventa de esta mercancía, que antes era un servicio público. Humberto Montes de Oca, uno de los cambios, bueno, entre otros de los cambios, además, por ejemplo, de modificar la ley de inversión extranjera, también la ley de aguas nacionales. ¿Por qué es tan importante la modificación de la ley de aguas nacionales en este tema? ¿Y por qué algunos aprecian que hay pues un riesgo de privatización del agua en los procesos de generación de energía eléctrica? Sí, definitivamente lo que estamos viendo es una política de despojo, ¿no? O sea, están quitando de las leyes, de la de aguas, de inversión, de todas las leyes están quitando los obstáculos, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de que pueden
En principio el dictamen o la propuesta de Peña Nieto era expropiación, ¿no? De las tierras, de los bienes comunales, de los ejidos, para el caso de un proyecto de ampliación de la infraestructura energética, ¿no? Tanto en el hidrocarburos como en electricidad. Y ahora hablan de una ocupación temporal, ¿no? Hasta por 70 años. Para temporal, que la gente diga, bueno, esto es tuyo, el agua es tuya, el territorio es tuyo, pero nosotros lo vamos a usar porque por el bien de la nación, por el bien de el interés público, y bueno, te vamos a dar una renta, ¿no? Entonces sí hay un alto riesgo de pérdida de bienes comunales, de propiedad colectiva, con la implantación de estas reformas. Y eso va a generar una alta conflictividad social, porque las comunidades, los ejidos, los campesinos, los pueblos originarios se están organizando para resistir esta ofensiva. Y lo del agua en particular, ¿por qué es tan importante para la generación de energía eléctrica? Ajá. Bueno, no solamente para la generación, sino también para la industria extractivista, ¿no? Ahorita todas las empresas transnacionales que tienen concesiones para la explotación del subsuelo en México, ¿no? Particularmente las mineras canadienses, ahora podrán también extraer del subsuelo todo lo que haya, incluyendo el agua, ¿no? Y entonces el agua que estaba destinada para el cultivo en el campo, para algún proyecto hidroeléctrico de consumo local, en fin, todo eso lo van a poder modificar a través de estas imposiciones. El agua es muy importante, es un bien social indispensable para la sobrevivencia humana, y hoy se va a mercantilizar también con esta reforma. Humberto Montes de Oca, una última pregunta de mi parte. Bueno, ya tienen años el Sindicato Mexicano de Electricistas en movilizaciones, luchando, resistiendo y exigiendo esos pendientes que nos recordabas de más de 300,000 millones de pesos. Ahora, en el marco de esta reforma energética, ¿hay acciones que tengan contemplado el SME? Y también preguntarte si han tenido contactos con los compañeros trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y qué opinan de esta reforma. Sí, mira, nosotros seguimos en la resistencia, estamos, obvio, ha cambiado todo el contexto, ¿verdad? Nosotros fuimos expulsados injustificadamente de una empresa pública que fue declarada en proceso de extinción, ¿no? Esta extinción no se puede concluir en tanto no se concluya el proceso de liquidación, y mientras nosotros nos mantengamos, ¿no?, sin cobrar nuestra liquidación, y mientras esté latente la obligación del SABE de pagar nuestros pasivos laborales, pues eso no nos van a poder quitar de ahí, ¿no? Vamos a seguir en la resistencia. Actualmente estamos negociando la entrega de algunas plantas hidroeléctricas de Luz y Fuerza del Centro, es decir, la devolución de activos de la empresa Luz y Fuerza del Centro al sindicato. Nosotros metimos una iniciativa de reforma de ley para llevar a rango constitucional el derecho a la energía en el 2012. Nosotros demostramos que es viable bajar el costo de electricidad con la utilización de la energía eléctrica que generan las plantas hidroeléctricas del país. En particular, Luz y Fuerza tenía importantes hidroeléctricas, como la de Necaxa Puebla. Estamos nosotros luchando porque se nos devuelva a los trabajadores y darle un uso racional y de beneficio para las comunidades, para los municipios aladeños a esta presa hidroeléctrica, y estamos peleando por ella, ¿no? Estamos peleando también por alguna otra infraestructura de Luz y Fuerza del Centro. Hay talleres, hay fábricas que no fueron explotados por Comisión Federal de Electricidad, que hoy están abandonados y que también podemos nosotros usufructuar en correspondencia con esas obligaciones que tiene el gobierno federal con nosotros. Creemos que esta es una vía, ¿no? Podemos fundar cooperativas, podemos buscar asociaciones para poder invertir en la rehabilitación de estas plantas. Tenemos una planta termoeléctrica en el Valle de México que también estamos reclamando, y en fin, estamos buscando la forma de garantizar el recurso para nuestros compañeros en resistencia, ¿no?, y buscar también opciones de trabajo para todos ellos. Muy bien, Humberto Montes de Oca, secretario de Relaciones Exteriores del SME, muchísimas gracias por este contacto. No, al contrario, muchas gracias por el espacio.
espacio. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Pues ahí tiene usted una voz que conoce desde adentro el sector de la energía eléctrica y bueno, pues es difícil creerse cada vez que uno conoce más los detalles de cómo están quedando o cómo van a quedar estas importantes industrias, estos importantes servicios, cómo van a quedar con estas nuevas leyes. Es difícil cada vez más creer el discurso oficial. Ni van a bajar, ni los beneficios se van a ver. Por el contrario, creo que son leyes que van a lesionar de manera importante a la población, la mayor parte de la población. Sobre este tema, justo versa una columna que publiqué hoy en El Economista y en El Informador, por si a usted le interesa. Estoy citando 10 puntos en los que nos parece son pues los más lesivos. Entre otros, hay varios, la verdad es que no, la lista puede crecer enormemente. Por ahí está en las redes sociales, por si la quiere, usted tiene algún interés en leerla. Vamos a ir a una pausa y al regreso más información sobre este asunto.